1917. El territorio de Tepic es convertido en estado de Nayarit. Día del Trabajo. 1812. José María Morelos rompe el sitio de Cuautla, impuesto por los realistas al mando de Felipe María Callejo. Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, en 1945. 1565. Hernán Cortés, en su expedición por los mares del sur, desembarca en la Bahía de la Cruz, hoy Puerto de La Paz, Baja California Sur. Día Mundial de la Libertad de la Prensa. 1858. Benito Juárez establece el gobierno constitucional en Veracruz. Durante la Guerra de 3 años de Reforma, 1904, nace Agustín Yáñez, destacado escritor del género de la novela Revolución Mexicana, quien fue secretario de Educación Pública en los años 1964-1970. 1948. México se integra a la Organización de Estados Americanos. 1862. Aniversario de victoria de las fuerzas republicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza sobre el ejército francés en Puebla. La bandera deberá izarse a toda asta. 1811. En Chihuahua, el comandante realista, general Nemesio Salcedo, nombra la comisión o junta militar que habrá de juzgar a Miguel Hidalgo y demás jefes insurgentes. 1839. Nace Gabriel Mancera, quien se destacó como político, empresario y filántropo. 1780. Nace Ignacio Aldama, abogado que se unió a la lucha insurgente encabezado por Miguel Hidalgo. 1824. Se erige el Estado de Nuevo León. 1753. Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciadores de la independencia de México. La bandera deberá izarse a toda asta. 1846. Batalla de Palo Alto. Fuerzas norteamericanas derrotan a las tropas nacionales al mando del general Marino Artista. Día Mundial de la Cruz Roja. 1911. Luis Moya, revolucionario maderista, uno de los primeros en levantarse en armas en noviembre de 1910. Muere en la toma de Sombrerete, Zacatecas. 1911. Fuerzas magonistas derrotan a los federales y toman a la plaza de Tijuana. 1942. Un submarino alemán hunde el barco petrolero mexicano Potrero de Llano, hecho que provocó la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. 1974. Muere Jaime Torres Bodet, poeta, político y diplomático, quien fue secretario de Educación Pública entre 1943 y 1946 y 1958-1964, director general de la UNESCO. 1836. Antonio López de Santa Anna arma los tratados de Velasco, donde reconoce la independencia de Texas, obtiene su libertad a cambio. 1983. Muere Miguel Alemán Valdés, presidente de México entre 1946 y 1952. 1519. Hernán Cortés crea el Cabildo de Villarrica de la Vera Cruz y ese lo nombra capitán y general de justicia mayor. 2012. Muere Carlos Fuentes, uno de los más destacados escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. 1967. Aniversario de la toma de Querétaro por las fuerzas de la República cuando concluyó el gobierno imperial de Maximiliano. La bandera deberá izarse a toda asta. Día del Maestro. 1768. Muere en la Ciudad de México el pintor novohispano Miguel Cabrera, gran exponente del barroco. 1813. Antonio López de Santa Anna asume por primera vez la presidencia de la República. 1905. Se crea la Secretaría de Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, a instancia de Justo Sierra Méndez. 1863. Tras 62 días de sitio, la ciudad de Puebla se rinde ante los franceses. 1889. Nace en Monterrey, Nuevo León, Alfonso Reyes, destacado escritor y diplomático, hijo del general Bernardo Reyes.
1911, en Ciudad Juárez, representante de Francisco I. Madero y Porfirio Díaz inician negociaciones de paz, suspendiéndose los enfrentamientos en todo el país. 1917. Muere fusilado por zapatistas el Tlaxtizapan, Morelos, el profesor Otilio Montaño, coautor del Plan de Ayala, acusado de entrar en tratos del enemigo. 1994. México ingresa a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 1994. México ingresa a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que aglutina a las economías más desarrolladas del mundo. 1822. El Congreso declara a Agustín de Iturbide emperador de México. 1822. Se ratifica a Agustín de Iturbide como emperador del primer imperio de México. 1889. Muere Francisco Díaz Covarrubias, quien levantó las cartas de geografía del Valle de México. 1506. Muere en Valladolid, España, Cristóbal Colón. 1914. La División del Norte, al mando de Francisco Villa, toma sin resistencia la ciudad de Saltillo, Coahuila. 1914. Se inician las confederaciones de Niagara Falls para resolver el conflicto entre Estados Unidos y México con motivo de invasión estadounidense a Veracruz. 1979. Muere Juan de Dios Batiz, fundador y primer director del Instituto Politécnico Nacional. 1911. Se arman de los tratados de la Ciudad Juárez y terminan el Porfiriato. 1920. Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza. La bandera nacional deberá izarse a media asta. 1902. Muere Mariano Escobedo, militar liberal, luchó en la Guerra de Reforma y las intervenciones norteamericanas y francesas. Estuvo en la reedición de Maximiliano en Querétaro. 1909. Profesionales intelectuales y periodistas independientes encabezan por Francisco I. Madero. Fundan el Centro Nacional Antirreeleccionistas en México. 1812. Muere en Guadalajara, hoy estado de Jalisco, don Antonio Torres, insurgente conocido como el Amo Torres. 1962. Muere asesinado en Xochicalco, Morelos, Rubén Jaramillo, líder agrario. 1911. Manifestación de la Ciudad de México contra el régimen de Díaz. 1919. Muere en Montevideo, Uruguay, el poeta y diplomático Amado Nervo, considerado un poeta mítico de extrema simplicidad, destacada soberbia, gracia y no humanismo. 1911. La Cámara de Diputados acepta la renuncia de Porfirio Díaz como presidente de México. 2011. Muere en la Ciudad de México la pintora surrealista Leonora Carrington. 1910. Se expide el decreto que se crea en la Universidad Nacional, impulsado por Justo Sierra Méndez, entonces secretario de Instrucción Pública. 1977. En el Palacio de Lecumberri se nombra como nueva sede del Archivo General de la Nación. 1812. Se publica en Sultepec el primer número de Periodistas Insurgentes, el Ilustrado Americano, y 1867. José María Lacunza, presidente del Consejo del Ministerio del Emperador Maximiliano, lee la abdicación de esa presidencia de Mariano Riva Palacio y José María Iribarren. 1893. Muere el músico Felipe Villanueva, compositor, pianista y violinista, de gran talento. En 1887 funda el Instituto Nacional de México. 1942. México declara la guerra a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. 1821. El teniente coronel Antonio López de Santana se apodera de Jalapa con el Plan de Iguala, que declaraba la independencia de México. 1959. Muere Rafael Ramírez Castañeda, impulsor de la escuela rural y creador de programas docentes para niños y adultos del campo.
1861. Melchor Ocampo, destacado líder liberal, es tomado prisionero por Cavilla, conservador de su hacienda de Pomoca, Michoacán. 1864. Maximiliano de Habsburgo es recibido en un Te Deum en Córdoba, después de la fría recepción del pueblo de Veracruz un día anterior. 1850. Muere Mariano Otero y político, escritor de ideas liberales, promotor del juicio amparo. 1911. El expresidente Porfirio Díaz parte de Veracruz hacia Francia, a bordo del Ipiranga, Día Mundial sin Tabaco.